Hemos estado viendo a los reyes, tanto del reino de Judá como el reino de Israel. La semana pasada estuvimos estudiando la dinastía de Jehú en Israel. Ahora vamos a volver nuevamente al reino de Judá, al sur. Lo último que vimos del reino de Judá, hermanos, fue que Atalía, hija de Jezabel, cuando se enteró que su hijo el rey Ocosías, rey de Judá, había sido asesinado por Jehú, ella aprovechó la oportunidad para usurpar el trono. Esta mujer fue y asesinó a sus hijos y asesinó a todos sus nietos herederos al trono, con tal ella de quedarse como reina. Sin embargo, no contaba que su hija Josabet, que estaba casada con el sumo sacerdote de Jehová, escondió al último hijo de su hermano Ocosías, a Joás. Estaba recién nacido. Quizá Atalía no se había enterado de que tenía un nieto recién nacido, así de que no buscó a Joás, y aprovechó Josabet para esconderlo y criarlo junto con su esposo, el sumo sacerdote Joiada, durante 7 años. Llegó el momento en que Joiada se armó de valor y presenta a Joás como el legítimo rey heredero cuando él tenía 7 años de edad. Joás, como rey, hizo lo recto delante de los ojos de Jehová, mientras que vivió su tutor, el sumo sacerdote Joiada. Pero cuando murió el sumo sacerdote Joiada, Joás fue fácilmente influenciado por malos consejeros y permitió nuevamente la idolatría en Judá. Y esto, hermanos, obviamente provocó la ira de Dios, ¿verdad? Dios no tolera la idolatría de ninguna manera. De manera que Dios usa a Zacarías, el hijo del sumo sacerdote Joiada, que en ese momento posiblemente él era el sumo sacerdote, y va con una palabra profética de amonestación contra Joás. Una palabra de exhortación de volverse hacia Dios y de cómo Dios estaba enojado porque Joás había permitido nuevamente la idolatría en Judá. Joás rechazó rotundamente la palabra profética de parte de Dios y permitió que estos malos consejeros asesinaran a Zacarías, que era como su hermano, ¿verdad? De manera, hermanos, que el reinado de Joás empezó bien, pero terminó mal. Joás fue asesinado por algunos de sus siervos que quisieron vengar la muerte de Zacarías. De manera que cuando muere Joás, toma el trono su hijo llamado Amasías. Amén. Y eso es lo que vamos a ver hoy, el reinado de Amasías. Lo interesante de esto, hermanos, que en Judá continúa la dinastía de David. Sigue siendo descendiente de David Amasías. En el reino de Israel no. En el reino de Israel se levantan dinastías y asesinan a las dinastías, pero en Israel, en Judá no. En Judá se mantiene la dinastía de David porque Dios lo había prometido, a pesar de que Atalía quiso estorbar los planes de Dios y quiso exterminar toda la descendencia de David, pero no contaba que Dios usaría a su hija Josabet para esconder a un heredero de la dinastía de David. Muy bien, ahora veremos cómo Amasías, hijo de Joás, quiso hacer lo bueno delante de los ojos de Jehová, pero tristemente fracasó. Y vamos a tratar de entender en qué aspecto fracasó Amasías, porque es muy importante para nosotros hoy en día. Amén. Es muy importante porque así como Amasías quiso hacer lo bueno delante de los ojos de Dios, así también nosotros
Queremos esforzarnos por hacer lo bueno delante de los ojos de Dios. Sin embargo, vamos a ver por qué fracasó Amasías y vamos a tomar ese ejemplo de Amasías para que nosotros no caigamos en lo mismo. Vamos a empezar a leer entonces en 2 de Crónicas capítulo 25. Vamos a leer del versículo 1 al 4. Si usted tiene ahí su Biblia, tome su Biblia, y si no, puede leer ahí en la pantalla. Dice la palabra del Señor: de 25 años era Amasías cuando comenzó a reinar, y 29 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Joadán de Jerusalén. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, aunque no de perfecto corazón. Y luego que fue confirmado en el reino, mató a los siervos que había matado al rey su padre, pero no mató a los hijos de ellos, según lo que está escrito en la ley, en el libro de Moisés, donde Jehová mandó diciendo: no morirán los padres por los hijos, ni los hijos por los padres, mas cada uno morirá por sus pecados. Amén. Tome su lugar los que se pusieron de pie. Entonces la Biblia nos menciona que Amasías, hijo de Joás, vuelvo a recalcar, de la dinastía de David, toma el trono, y ya cuando él ya estaba confirmado en el trono, quiso hacer justicia por los siervos que asesinaron a su papá. Recordemos que estos siervos asesinaron a Joás en venganza porque él asesinó al sacerdote Zacarías cuando le llevó la palabra profética, la palabra de exhortación del por qué él se había alejado de Dios. Entonces ahora Amasías busca a estos siervos que asesinaron a su padre. Ahora, conforme a la ley, escúcheme bien, conforme a la ley, Amasías tenía el derecho de vengar la muerte de su padre, porque el sistema de justicia de la ley de Dios es muy diferente al sistema de justicia de nosotros hoy en día. Entonces, dice el capítulo 35, versículo 19 de Números 35, 19: el vengador de la sangre, él dará muerte al homicida, cuando lo encontrare, él lo matará. ¿Cómo sucedía la ley en esa época? Si alguien asesinaba a una persona y la asesinaba con mala intención o con hecho pensado, si alguien se descubría después de la investigación que asesinó a alguien, no por accidente, sino porque tenía la intención de asesinarse, entonces los jueces lo hallaban culpable y un pariente de la persona asesinada tenía el derecho de ir a matar al asesino. Amén. ¿Me estoy explicando? Es decir, que la víctima, su familia, podía ir a matar al asesino de su pariente. Eso estaba en la ley. Pero una vez que los jueces determinaran que fue un asesinato, porque la ley decía, si lo mató por accidente y se determina según las investigaciones que lo mató por accidente, entonces esa persona puede huir a una ciudad de refugio. Y en la ciudad de refugio no lo puede tocar el vengador. Pero no podemos detenernos a ver lo que es una ciudad de refugio. Solo de que los parientes podían tomar venganza, ¿verdad? E ir a asesinar a los asesinos, ¿verdad? Ahora, sin embargo, la ley también determinaba de que solo podían matar al culpable. No podían tomar represalias contra la familia. Y esto era así, hermanos, porque según la cultura, la costumbre de la época de los pueblos paganos, llegaban vos mataste a mi papá, vos mataste a mi hermano. Entonces llegaban, no solo mataban al hombre que asesinó, sino también mataban a su familia.
Mataban a su esposa y mataban a sus hijos. Entonces, para que no se cometiera esa injusticia, Dios determinó en la ley que no le podían dar muerte a la familia del asesino si no tuvieron nada que ver. Y eso dice Deuteronomio 24, capítulo 24, versículo 16. Los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres. Cada uno morirá por su pecado. Amén. Cada uno morirá por su pecado. Y eso, hermanos, también se aplica en lo espiritual. Cuando, por ejemplo, un padre está en pecado, pero el hijo entrega su corazón a Cristo, pues el padre va a pagar por sus pecados, pero el hijo es salvo, ¿verdad? O viceversa, si el hijo no quiere reconocer a Cristo, pero el papá se arrepiente, pues el hijo va a sufrir las consecuencias de su pecado, pero el padre va a ser salvo. Se aplica espiritualmente. Y así también era en esa época, según la ley. Un vengador podía ir a matar al culpable de homicidio, pero no podía hacerle daño a su familia, ni a su esposa, ni a sus hijos. De manera que Amasías procuraba hacer lo correcto delante de los ojos de Jehová. Cumplió la ley y Dios se agradó de eso. Hoy en día, hermanos, el sistema de justicia terrenal ha cambiado respecto a la ley del Antiguo Testamento, ¿verdad? Ahora son las leyes encargadas de corregir toda injusticia en la sociedad. Ahora son las leyes encargadas de determinar el castigo, de tomar venganza. Hay lugares, y yo, si no estoy mal, creo que también en Guatemala está todavía vigente la ley de la pena de muerte, solo que no se aplica, ¿verdad? Pero hay lugares donde sí está vigente la ley de pena de muerte y se aplica, pero eso lo hace la ley, no el ser humano. Amén. Ahora la Biblia nos dice en Romanos capítulo 13, versículo 3 y versículo 4, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Amén. Nosotros no tenemos permitido, ni por la ley terrenal, ni por la ley espiritual, tomar venganza. Amén. Nosotros no tenemos permitido tomar venganza. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Dejar todo en las manos de Dios. Amén. ¿Ha sufrido una injusticia? ¿Quiere usted justicia? Póngala en las manos de Dios. Amén. No esté maquinando ahí cómo vengarse. No esté maquinando cómo desquitarse. Me las va a pagar, es que de encontrarlo tengo, es que eso no se va a quedar así. La Biblia lo dice, ¿dónde? Romanos capítulo 12, versículo 19. Romanos 12, 19. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Le vuelvo a repetir, han cometido injusticia en usted. ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Déjenlo en las manos de Dios. Antes, como leímos ahí, la ley permitía tomar venganza. Ahora ya no. Ahora ya no. Ahora nosotros tenemos que dejar las cosas en las manos de Dios. Ahora, esto no significa, hermanos, que un juez o un policía
o un gobernante no puede ser cristiano, porque ya ve, el juez, como decía, hay lugares donde la pena de muerte está vigente. ¿Y qué pasa si el juez es cristiano y tiene que dictar la pena de muerte? Pues el juez puede ser cristiano, puede ser muy buen cristiano y también puede dictar la pena de muerte. ¿Por qué? Porque no es el juez en su propia voluntad el que está condenando, sino que es la ley. Amén. Yo no sé si me estoy explicando. O un policía que tenga que enfrentarse a un delincuente y el delincuente lo agrede. No va a decir el policía, es que la Biblia dice que si me dan en una mejilla pongo la otra. No, él como representante de la ley tiene la autoridad para someter a ese delincuente. Amén. Tiene la autoridad según la ley, según lo faculta la ley, para utilizar el arma si el caso sea necesario. ¿Por qué? Porque no lo está haciendo por su propia voluntad, sino que él está actuando conforme a la ley. Y es la ley la que pone el castigo. Es la ley la que define la pena. Amén. Entonces un juez, un policía, un gobernante, un alguacil puede ser cristiano y aplicar la ley. Porque vuelvo a repetir, no es algo que diga, lo quiero asesinar yo. No, es según lo que dice la ley. Amén. Por eso ahí leímos en Romanos capítulo 13, versículo 4, porque es servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada. En aquel tiempo era espada, ahora es pistola, ametralladora, escopeta. Antes era espada. Amén. Dice, no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo, según su voluntad, no, según la ley. ¿Estamos claros, hermanos? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? De manera que Amasías toma venganza de los siervos que asesinaron a su papá, porque estaba actuando conforme a la ley a la que él estaba sometido. Amén. ¿Estamos claros ahí? Muy bien, pero vamos a ver un aspecto ahí importante en la vida de Amasías. Versículos 5 y 6. Segunda de Crónicas capítulo 25, versículos 5 y 6. Reunió luego Amasías a Judá y con arreglo a las familias les puso jefe de millares y de centenas sobre todo Judá y Benjamín. Después puso en lista a todos los de 20 años arriba y fueron hallados 300,000 escogidos para salir a la guerra y tenían lanza y escudo, y de Israel tomó a sueldo por 100 talentos de plata a 100,000 hombres valientes. Tiempo atrás, hermanos, los edomitas se habían sublevado en contra de Judá. ¿Quiénes eran los edomitas? Los edomitas eran un pueblo vecino a Judá, pero también eran parientes, porque los edomitas eran descendientes de Esaú, hijo de Isaac. Isaac tuvo 2 hijos, Jacob y Esaú. De Esaú vienen los israelitas, que Dios le cambió de nombre de Jacob a Israel. Y Esaú era el hermano gemelo de Israel o Jacob, y de ahí vienen los edomitas. De manera que Amasías junta un ejército porque quiere reconquistar ese territorio. Pero como vimos en la última prédica acerca del reino de Judá, debido a que Joás hizo lo malo delante de los ojos de Jehová,
vinieron los sirios y atacaron Judá. Hazael, el rey de Siria, atacó Judá y dejó muy diezmado su ejército. Le hizo mucho daño al ejército de Judá. Por lo tanto, ahora que Amasías quiere ir a recuperar el territorio de Edom, necesita más hombres, necesita más soldados. Entonces dice la Biblia que viene Amasías y contrata a 100,000 mercenarios de Israel. Amén. Está el reino de Israel y el reino de Judá. Amén. Y contrata 100,000 mercenarios de Israel. Dice la Biblia que tenía 300 soldados de Judá y contrata 100,000 de Israel para tener un ejército de 400,000. Y para ello, Amasías le da un sueldo de 100,000, ¿cuántos? 100 talentos de plata. Les dice a los mercenarios, les voy a pagar a su ejército 100 talentos de plata. Ahora, desde el punto de vista humano, esa es una buena decisión. Necesita gente, necesita soldados para enfrentar a los edomitas, desde el punto de vista humano. Amén. Y tenemos que tomarlo muy en cuenta, porque la Biblia dice, Dios diciendo, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni tus caminos, mis caminos, dice el Señor. Ahora, según la lógica humana, era una buena decisión que Amasías contratara 100,000 mercenarios del reino de Israel. Pero hay algo que tenemos que tomar en cuenta. Los de Israel, los del reino de Israel, estaban alejados de Dios. Amén. Eran impíos. Entonces Amasías, sin consultar a Dios, contrata a 100,000 mercenarios de Israel, impíos. Ellos, los israelitas, eran también hijos del Dios, del pueblo de Dios, pero se habían apartado. Y viene Amasías y los contrata sin consultarle a Dios. Recuerdes, hermanos, que nosotros, los hijos de Dios, no andamos por vista, sino por fe. Y nuestra fe tiene que estar en el Dios Todopoderoso. ¿Amén? Entonces Dios envía un profeta. Versículos 7 y 8. Segunda de Crónicas 25, versículos 7 y 8. Mas un varón de Dios vino a él y le dijo: Rey, no vaya contigo el ejército de Israel, porque Jehová no está con Israel. Amén. Ni con los hijos de Efraín. Pero si vas así, si lo haces y te esfuerzas para pelear, Dios te hará caer delante de los enemigos, porque en Dios hay poder, o para ayudar o para derribar. Amén. Dios en su misericordia le advierte a Amasías: Amasías, estás tomando una mala decisión. Contrataste a 100,000 soldados de Israel, pero Dios no está con Israel. Esos son hombres impíos, idólatras. Si seguís en ese plan de ir a pelear con esos 100,000 soldados de Israel, vas a ir a perder. Te van a derrotar. Vas a caer delante de tus enemigos. Yo soy el Dios poderoso, le dice. Y tengo poder para ayudar y tengo poder para derribar. De manera que Amasías tiene que tomar una decisión.
O confía en la fuerza de los hombres o confía en el poder de Dios. Hermanos, nosotros también a veces dejamos de poner nuestra confianza en Dios por poner nuestra mirada en las cosas terrenales. Nosotros a veces también le tenemos más fe al hombre que a Dios. Cometemos el mismo error que cometió Amasías. Amasías confió en esos 100,000 soldados israelitas cuando él tenía la posibilidad de acceder al trono de la gracia y alcanzar la misericordia y el oportuno socorro. Y Dios en su misericordia le habla y le dice: Amasías, si seguís con esos hombres de Israel, esos impíos, te va a ir mal. ¿Qué decisión debe tomar? Se enfrenta a esa decisión: ¿creerle a Dios o seguir confiando en la fuerza humana? Amasías dijo: le voy a creer a Dios. Pero le preocupaba el dinero, ¿verdad? 100,000, ¿cuántos talentos eran? 100 talentos. 100 talentos de plata. Versículo 9. Y Amasías dijo al varón de Dios: ¿qué pues se hará de los 100 talentos que he dado al ejército de Israel? Y el varón de Dios respondió: Jehová puede darte mucho más que esto. Jehová puede darte mucho más que esto. Amasías no puede ir con esos impíos israelitas: ¿y qué voy a hacer con los 100 talentos de plata? Que era un montón de dinero. Y el profeta le dice: Jehová puede darte mucho más que esto. Ahora, hermanos, esta palabra que le dio este varón de Dios no era inspirada, era un consejo personal que le estaba dando el profeta a Amasías. ¿Por qué? Porque el profeta conocía a Dios. Hermanos, Amasías había gastado una fuerte suma de dinero para contratar a estos mercenarios y se preocupaba por perder el dinero. Y sabe, hermanos, nosotros a veces nos encontramos en esa situación. A veces nuestra conciencia, el Espíritu Santo nos habla a nuestra conciencia y nos dice: estás tomando una mala decisión. El Espíritu Santo toca nuestro corazón y nos hace ver que lo que nosotros o la decisión que vamos a tomar no es una buena decisión. Pero como nosotros ya invertimos unos quetzalitos ahí, ¿verdad? Como ya desembolsamos un dinerito: ay Dios, pero ahora ¿qué hago? Voy a perder el dinero. ¿Qué hago? En esta noche el Señor le dice: Dios puede darle mucho más que eso. Usted como que no cree, ¿verdad, hermano? Dios le puede dar mucho más que eso. Pero si usted sigue por ese camino, no solo va a perder eso, sino que mucho más. Ahora, las malas decisiones cuestan dinero, hermanos. Las malas decisiones cuestan dinero. Miren, si Amasías dejaba de creer en Dios y seguía con su plan de ir con los 100 mercenarios israelitas, iba a perder ese dinero. Y si Amasías le cree a Dios y despide a los mercenarios, de todo modo va a perder el dinero. ¿Verdad? Yo no sé si me estoy explicando.
Cualquiera de las opciones iba a perder el dinero. Pero en la segunda opción de creerle a Dios está la posibilidad de que Dios le podía dar mucho más. Entonces, hermanos, a veces tenemos que estar dispuestos a perder para ganar. Si nosotros ponemos nuestra confianza en el dinero, pues vamos a tener la recompensa del dinero, ¿verdad? Si usted dice, voy a invertir 5,000 quetzales, ¿cuánto le puede ganar a 5,000 quetzales en cualquier negocio? ¿Será que le puede ganar unos 2,000 quetzales? Posiblemente sí, ¿verdad? Un buen negocio. Pero si nosotros ponemos nuestra confianza en Dios, Dios nos puede dar 100 veces más que eso. Pero sobre todo nos puede dar la vida eterna. Yo no sé si usted me está escuchando en esta noche, iglesia. Dios nos puede dar 100 veces más que eso, pero sobre todo nos puede dar la vida eterna. ¿No me cree? Pues se lo digo con un texto bíblico, Mateo 19:29. Se lo digo con la Biblia. Y cualquiera que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá ¿cuánto? 100 veces más. Y heredará la vida eterna. ¿Qué más queremos? Entonces, hermanos, ¿qué más prueba quiere usted para creerle a Dios? La mejor decisión es creerle a Dios. Si su conciencia, si el Espíritu Santo le está hablando a su corazón y le está diciendo, esa decisión que estás tomando no es buena, tienes que dejarla. Usted tiene que dejarla aun cuando haya invertido dinero, porque Dios le puede dar mucho más. Pierda ese dinero. Dios se lo va a reponer. Piérdalo. Amén. Ay, hermanos, que está duro. Bueno, ese es un salto de fe. La única garantía que yo le puedo dar es que Dios es fiel, Él no miente. La única garantía que le puedo dar. Amasías dio ese salto de fe y decidió creerle a Dios y obtuvo una gran victoria. Rápidamente vamos al versículo 10 y 11. Entonces Amasías apartó el ejército de la gente que había venido a él de Efraín para que se fuese a sus casas, y ellos se enojaron grandemente contra Judá y volvieron a sus casas encolerizados. Esforzándose entonces Amasías, sacó a su pueblo y vino al valle de la sal y mató de los hijos de Seir 10,000 hombres. Dios le dio la victoria a Amasías por haberle creído a Dios. Perdió los 100 talentos de plata, los perdió, pero Dios le dio la victoria. Amén. Lo que él esperaba. Sin embargo, hermanos, hay un evento oscuro en la vida de Amasías. Porque ahorita vimos cómo Amasías le creyó a Dios y menguó su ejército porque le creyó a Dios. Despidió esos 100,000 soldados y le creyó a Dios. Y es un gran salto de fe, es un gran ejemplo de fe de Amasías. Pero ahora viene una parte oscura, una parte negativa de la vida de Amasías. Amasías, después de haber conquistado a los edomitas, de haber ganado esa batalla, comete el gravísimo error, escúcheme bien, comete el gravísimo error de tomar los ídolos de los edomitas. Comete el error de tomar los dioses falsos de los edomitas. Veamos el versículo 14. Y volviendo luego a Amasías de la matanza de los edomitas, trajo también consigo los dioses de los hijos de Seir y los puso ante sí por dioses
y los adoró y les quemó incienso. ¡Wow! Y entonces, hermano, ¿cómo se siente usted con esto? Qué decepcionante, ¿verdad, hermanos? ¿Le parece decepcionante o no? Ahora, podemos culpar a Amasías y podemos tener nosotros la conciencia limpia de levantar el dedo y señalarlo. Porque así nos dice el Señor: antes de mirarle la paja a tu hermano, mira la viga de tu ojo. Antes de ponernos a criticar a Amasías por esa barrabasada que hizo, mirémonos nosotros. Ahora, ¿por qué Amasías adora a un Dios pagano después de que Dios de los cielos le dio la victoria? No lo sabemos, pero podemos considerar algunas cosas. En primer lugar, en la costumbre, en la cultura de esa época, en los pueblos paganos eran politeístas. ¿Qué significa eso? Que adoraban muchos dioses. Adoraban al dios sol, adoraban al dios lluvia, adoraban al dios tierra, etcétera, etcétera. Entonces, los pueblos politeístas adoptaban para sí a los ídolos de los pueblos conquistados. Un pueblo pagano llegaba y atacaba a otro pueblo, lo derrotaba, entonces tomaba a sus dioses y los adoraba. Pero eso pasaba con los paganos. Otra situación que se daba, que en este caso Amasías pudo haber considerado de que los dioses de Edom lo ayudaron para la batalla. Y una tercera posibilidad es que Amasías adoró a los dioses de los edomitas, porque Amasías dijo, tengo que aplacar la ira de los dioses de los edomitas, no vaya a ser que vengan contra mí. Pero, hermano, la explicación más exacta que nosotros podríamos considerar es la corrupción del pecado en el corazón de Amasías. Porque por una parte Amasías quiere obedecer a Dios, y lo vimos. Por una parte Amasías dice, yo tengo que hacer lo bueno, yo tengo que esforzarme por buscar a Dios. Pero por otra parte, él quiere confiar en su propia prudencia. Por eso Jeremías 17, versículo 9 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Y sabe lo que dice? Y perverso. ¿Quién lo conocerá? Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿Por qué la Biblia habla así del corazón, hermanos? Porque vemos personas y nosotros mismos a veces estamos bien con Dios y buscamos de Dios y servimos a Dios y adoramos a Dios, hablamos lengua, danzamos, y de repente estamos con el moco caído, haciendo cosas que no debemos. Hace un par de años, cuando yo era niño, hermano, en la iglesia en que nosotros íbamos, había una hermanita. Ya está en la presencia del Señor la hermanita. Que en la iglesia era una hermana que se metía en la presencia de Dios y se llenaba de Dios la hermana allá. Y cantaba con todo su corazón, pero tenía su negocio en el mercado.
Y yo me crié en el mercado, hermanos. Mi papá y mi mamá tenían su negocio en el mercado. Ahí en los callejones del mercado jugábamos con mis hermanos. Una vez me metieron un mileñazo. Pues la cuestión de que esa hermanita, uno la miraba en el mercado, hermanos. Ay, Dios, hermano. Qué maltratada le daba a la gente. Y con palabras de a quintal, hermano. Engañoso es el corazón del hombre, ¿quién no conocerá? Por un lado vemos a Amasías obedeciéndole a Dios, creyéndole a Dios y siendo ejemplo de fe. Pero ahora lo vemos como adorando ídolos, rindiéndoles incienso. Había algo en Amasías, hermanos. Había algo que no estaba bien. Dios envía nuevamente profeta para reprenderlo. Versículo 15, vamos rápidamente que se nos está yendo el tiempo. Segunda de Crónicas 25:15. Por esto se encendió la ira de Jehová contra Amasías y envió a él un profeta que le dijo: ¿por qué has buscado los dioses de otra nación que no libraron a su pueblo en tus manos? Y mire qué tremendo, hermanos, porque Dios le está diciendo a Amasías, tú estás adorando a los dioses del pueblo que fue derrotado. Sus dioses no lo pudieron librar y vos lo estás adorando. Hermano, así de absurdos somos los seres humanos. Así de contradictorios somos los seres humanos. Así somos nosotros los seres humanos. ¿Sabe? La Biblia dice que si nosotros no le perdonamos a nuestros hermanos nuestras ofensas, ¿qué es lo que dice? ¿Cómo dice? Usted que es bíblico. Si nosotros no perdonamos a nuestro hermano nuestras ofensas, ¿qué dice? Que Dios no nos va a perdonar a nosotros, ¿verdad? Así dice, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no perdonan a los que los ofenden? No, de veras, hermano, lo digo en serio. ¿Por qué está peleando? ¿Se da cuenta que así de absurdos somos los seres humanos? Guardamos rencor, no le hablamos a la gente, no perdonamos y sabemos que la Biblia dice que si nosotros no perdonamos, Dios no nos va a perdonar. Y cuando preguntamos, hermano, ¿y usted por qué sigue con rencor? Es que usted no sabe lo que me hicieron. Es que no es fácil. Es fácil cuando nosotros comprendemos que es una decisión de vida o muerte. Pero si no lo entendemos, ¿no? ¿Se da cuenta? Así de absurdos somos los seres humanos. Dios le dice a Amasías, ¿cómo es que estás adorando a un Dios que no pudo librar a su pueblo? ¿Te das cuenta? Pero Amasías endureció su corazón y no quiso escuchar la advertencia de Dios. Amasías endureció su corazón ahora y ya no quiso recibir la palabra profética. Rápidamente, el versículo 16, y hablándole el profeta estas cosas, él le respondió: ¿te han puesto a ti por consejero del rey? Deja eso. ¿Por qué quieres que te maten? Y cuando terminó de hablar, el profeta dijo luego: yo sé que Dios ha decretado destruirte porque has hecho esto y no obedeciste mi consejo. De aquí en adelante Amasías comienza a tomar malas decisiones y comienza a apartarse de Dios. Ahí, si usted lee en su casa ese capítulo, se va a dar cuenta, segunda de Crónicas 25, se va a dar cuenta que le fue a hacer guerra a Israel y fue derrotado y tuvo una gran pérdida. ¿Qué sucedía con Amasías? ¿Por qué Amasías no se pudo mantener fiel a Dios hasta el fin de sus días? ¿Qué pasaba con Amasías, hermanos? Si Amasías había sido testigo del poder de Dios, de cómo Dios lo había ayudado, ¿por qué ahora Amasías le da la espalda a Dios?
¿Qué pasó? ¿Sabe? Esta misma historia, pero en Segunda de Reyes, capítulo 14, versículo 3, nos da una pista. ¿Qué es lo que pasaba? Segunda de Reyes, capítulo 14, versículo 3. Y él hizo lo recto ante los ojos de Jehová, aunque no como David su padre. Hizo conforme a todas las cosas que había hecho Joás su padre. Ahí está la pista, miren hermanos. Dice, hizo lo recto ante los ojos de Jehová, aunque no como David su padre. Entonces tenemos que ir a ver la vida de David, ¿verdad? Porque viene el escritor sagrado y compara a Amasías con David. Amasías se esforzó por hacer lo bueno delante de los ojos de Dios. Amasías procuró cumplir la ley. ¿Pero por qué fracasó? Una de las características de David, que fue el secreto para que David se mantuviera fiel, lo vamos a encontrar en el Salmo 18, versículo 1 al 3. Póngame el Salmo. Mire cómo dice el versículo 1, cómo empieza. ¿Qué dice la primera frase? Te amo. Te amo, oh Jehová, fortaleza mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. El secreto de David para mantenerse fiel fue que amaba a Dios. Mientras que Amasías quiso obedecer a Dios en sus fuerzas. Amasías quiso cumplir la ley de Dios por costumbre, por obligación, por conveniencia, pero Amasías no llegó a amar a Dios. Entonces llega el momento en que se cansa, ¿verdad? Llega el momento en que ya no aguanta y fracasa. Y así le sucede a toda aquella persona que dice, yo quiero buscarle a Dios, yo quiero permanecer fiel a Dios, yo quiero congregarme, pero como no ha llegado a amar a Dios, llega el momento en que se desanima, llega el momento en que se cansa, llega el momento en que se viene a dormir a la iglesia, ¿verdad? Ay, perdón si lo ofendí. ¿Por qué? Porque no ha llegado a amar a Dios. Yo le quiero hacer una pregunta, mire para acá. ¿Se acuerda usted cuando estaba enamorado o enamorada? Hasta risita nos daba. Ay. No hallábamos las horas de ir a ver al ser querido, ¿verdad? Y el tiempo nos parecía corto. Pasaban 2 horas y sentíamos como que pasaban 5 minutos. No me quiero ir. ¿Por qué? Porque estaba ese sentimiento de amor. Y ese sentimiento de amor tiene que despertar de nosotros hacia nuestro Dios. Y cuando se despierte ese sentimiento de amor hacia nuestro Dios, hermanos, el buscar a Dios, el congregarnos no va a ser una carga, va a ser un deleite. No va a haber lluvia que nos detenga, no va a haber calor que nos detenga, no va a haber cansancio que nos detenga. Ese es el secreto de perseverar. Y eso es lo que le faltó a Amasías, amar a Dios. ¿Cómo termina Amasías? Versículo 27 y 28. Desde el tiempo en que Amasías se apartó de Jehová y empezaron a conspirar contra él en Jerusalén, y habiendo él huido a Laquis, enviaron tras él a Laquis, y allá lo mataron y lo trajeron en caballo y lo sepultaron con sus padres en la ciudad de Judá. Amasías terminó como su padre Joás, asesinado.
¿Todo por qué? Por apartarse de Dios. Apartarse de Dios trae dolor, trae tristeza, trae angustia. Pero perseverar en los caminos de Dios trae paz. Trae bendición, hermanos. Yo termino con esto, iglesia. Pidámosle a Dios que despierte en nosotros de su amor hacia Él. Señor, ayúdame a amarte. Había un corito viejito, hermanos. Un corito viejito que lo cantaba un pastor mío muy querido, Sixto Chinchilla se llamaba. Decía: dime cómo amarte, dime cómo orar, dime cómo servirte cada día mejor. Y esa debe ser nuestra oración, iglesia. Decirle al Señor: ayúdame a amarte, enséñame a amarte. Porque cuando nosotros aprendamos a amar a Dios, hermanos, ahí está el secreto de la perseverancia. Amén. Vamos a estar de pie. Vamos a darle gracias al Señor. Póngase de pie.